Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la cuarta semana del trimestre y el título de la lección fue El pecado de tratar bien a alguien. ¿Qué es lo que quería decir Santiago? ¿Por qué le pusieron ese título a la lección? Santiago capítulo 2 versículos 1 al 13 es el texto base y tengo aquí anotadas algunas cosas que quiero compartir contigo, pero antes que nada quería agradecer nuevamente por todo el apoyo. Esta semana en el canal de YouTube llegamos a 702 suscripciones, que para nosotros es un número gigantesco, así que muchas gracias. De paso, si solo estás de visita, te animo a que te suscribas porque cada viernes estamos subiendo el resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Y si estás escuchando un podcast, podés buscarnos como Tito Celano o Lionel Celano en las redes sociales y de esa manera podemos interactuar y contarnos un poco cómo te está ayudando la lección de este trimestre. Volviendo al resumen, es interesante este concepto con el cual se comenzó. Es algo cierto, gente, o sea, no lo decimos pero sabemos que es así. Los cristianos muchas veces categorizamos los pecados, es decir, hay pecados que aparentemente son peores que otros y bueno, con esos que son menos peores, sí, eso lo dije a propósito, con esos nosotros como que nos conformamos y hasta los aguantamos. Te doy algunos ejemplos. Fumar, beber alcohol, los pecados de índole sexual, bueno, esos son los peores. Esos son los que vemos y decimos, no, ¿cómo vas a hacer eso? Por otro lado, de repente tenés la mentira, que sí, la mentira es un pecado grave. Solo que si la mentira no es tan grave, como que se aguanta, ¿no? De repente el orgullo es algo con lo cual yo puedo vivir y puedo ir trabajándolo. No hace falta concentrarse tanto en eso. Es interesante que siguiendo esta línea nosotros podemos llegar a algunos extremos que ya se vuelven un poco grises, como por ejemplo, demostrar favoritismo a una persona por diferentes razones, ¿está bien o está mal? Bueno, antes que nada, seguir con este concepto que ya mencionamos en alguna lección anterior de que el Señor tiene una cosmovisión de las cosas que normalmente es bien diferente de la nuestra, ¿sí? Nuestra visión, nuestra percepción de las cosas, digo bien, normalmente está distorsionada por el pecado. De allí que los pecados que a nosotros nos parecen no tan graves, en realidad en la palabra de Dios son los peores. Por ejemplo, Satanás utilizó la mentira para engañar a Eva y para que de esa manera el pecado entrara a nuestro mundo. Por otro lado, el mismo Satanás fue expulsado del cielo por ser orgulloso y por no querer arrepentirse y bueno, por todo eso que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, qué interesante cómo nosotros estamos viendo al revés las cosas de cómo en la palabra de Dios se plantea. Bueno, el favoritismo y la parcialidad, por ejemplo, niegan el valor que Jesús da a cada ser vivo al entregarse y demuestra nuestra propia mentalidad terrenal. De allí que encontramos en Santiago capítulo 2 esta ilustración o esta recriminación de Santiago de la iglesia de su tiempo, cuando él está hablando de cómo se demuestra favoritismo a ciertas personas. Es cierto que él basa su reclamo en estándares económicos, pero esto es aplicable a toda comparación. Hay veces en que demostramos un trato preferencial a personas porque son, qué sé yo, los más lindos, los más inteligentes, los más altos, los más bajos o cualquier otra comparación que se pueda aplicar. Eso es dañino, ¿sí? Siempre va a ser dañino. Es usar un paradigma terrenal para categorizar a las personas y eso no se hace. De hecho, todos fuimos comprados por el mismo precio, que es la sangre de Cristo. Así que todos somos iguales. No habría por qué preferir a unos y desechar a otros. Santiago usa el ejemplo de una congregación que yerra para mostrarnos qué es lo que nosotros usamos para juzgar. Usamos las apariencias. Y esto es interesante, ¿no? En el ejemplo de Santiago capítulo 2 vemos anillos de oro, ropa lujosa, en contrapartida ropa andrajosa. Y esto es sumamente impreciso. A ver, si vos usas las redes sociales, sabes quién es el señor Mark Zuckerberg. Es una de las personas más ricas del mundo. Y si te fijas, él no usa ropa lujosa cuando anda por allí. Así como también hay mucha gente cuya situación económica no es la mejor y sin embargo usa ropa y accesorios que, wow, deben estar endeudados hasta la próxima vida. Una razón principal por la que no debemos juzgar a otros es justamente por eso, es porque somos pésimos, ¿sí? Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 nos dice que Dios ve el corazón y nosotros nos conformamos con las apariencias. De allí que el nivel superficial que ve la humanidad no provee la info suficiente como para dar un juicio correcto y la manera como juzgamos a las personas termina siendo una manera equivocada. Santiago capítulo 2 versículo 4 nos demuestra que el favoritismo
nos convierte en jueces de malos pensamientos o con malos pensamientos, y niega la realidad de cómo Dios trata con los pobres, que se describe inmediatamente en el versículo 5, ¿no? ¿Te acordás? Los pobres son los ricos en fe y son los herederos del reino. Así que estamos tratando a una persona porque aparentemente es pobre, estamos tratándola diferente de cómo Dios la quiere tratar. Ahí viene el giro de los versículos 6 y 7, ¿sí? Y esta es una pregunta bien interesante que Santiago le plantea a la iglesia de su época. ¿Por qué tratan de impresionar a los que no se preocupan por ellos mismos? ¿Sí? O sea, ahí Santiago habla de gente que los oprime, de gente que no respeta sus derechos básicos, de gente que ni siquiera honra a Dios como debe ser. O sea, ni siquiera desde un punto egoísta hay lógica en esto que está sucediendo en la comparación que usa Santiago. El supuesto éxito de estas personas que oprimen a sus hermanos y blasfeman contra Dios en realidad es un intento de disimular la propia bancarrota espiritual de aquellos cristianos que los estaban juzgando de manera diferente. Cuidado con esto de que nuestra perspectiva se vea distorsionada por los estándares del mundo, ¿sí? Vamos a tener muchas desilusiones si eso es así. Se puede generar toda una parcialidad con la gente del mundo para terminar dejando de lado a Dios, y al final él se termina convirtiendo en el menos popular de la historia. De allí que cuando miramos con los ojos de la fe a Dios y a nuestros semejantes, nosotros logramos que Dios se mantenga en el trono de nuestro corazón, y por otro lado nuestra visión de las personas, de los semejantes, sigue siendo una visión caracterizada por la compasión y por la verdad. Santiago capítulo 2 versículo 8 nos recuerda que el resumen de la ley es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De allí que la parcialidad o cualquier cosa que se le asemeje es una clara distorsión y o desviación del mandamiento de Dios. El versículo 9 nos dice que esto inclusive nos convierte en convictos de pecado. Allí aparece como un cambio de tema, ¿no? Se empieza a hablar de asesinato, adulterio, de obediencia absoluta. Incluso si tomamos el versículo 10 de Santiago 2 y lo sacamos de contexto, podemos llegar a creer que cualquier pequeño error que cometamos nos inhabilita para el cielo o para una comunión plena con el Señor. Sí, el pecado nos separa de Dios, pero Santiago no estaba hablando de eso exactamente. Fíjate que cuando recordamos la historia de grandes pecadores que aparecen en la Biblia, como el mentiroso de Abraham, el asesino y adúltero de David, Salomón, que bueno, no sé ni por dónde empezar para explicarte todo lo que hizo Salomón, el cobarde de Pedro, el asesino de Pablo, bueno, parece que sí hay salvación para los pecadores. Santiago no puede desviarse del tema general de la Biblia. Aquí entonces nosotros tenemos que llegar al versículo 11, donde dice: el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y el problema está aquí. Estamos hablando de una obediencia selectiva. ¿Por qué? No cometer adulterio no es una excusa para asesinar. ¿Sí? O sea, vos no podés decir, sí, somos todos pecadores, sí, yo cometí este pecado, pero mi pecado no es tan terrible como el pecado de mi hermano, así que considérenme. A él no le vamos a considerar, porque sí, ese pecado es feo. Recordá esto: permitir que Dios te transforme en 9 de 10 maneras es lo mismo que no permitir que nos cambie en lo absoluto. Somos totalmente suyos, somos totalmente de Dios o no lo somos. De allí que Santiago 2.12 retoma la idea de juzgar, y allí aparece el concepto de la ley de la libertad. Ese es el estándar por el cual nosotros seremos juzgados. ¿Por qué es una ley de la libertad? Porque no es una carga. Y esta libertad la ganó Jesús para nosotros y la aseguró con su muerte y con su resurrección. Parafraseando Gálatas 15.3, deberíamos usar la libertad para amar a otros y no para juzgarlos. De allí que Santiago termina presentando su propia versión de Mateo capítulo 7 versículo 2. Cuidado con la forma en la que juzguen, porque así mismo van a ser juzgados. Si recordamos textos como Proverbios capítulo 21 versículo 13, vamos a saber que ya desde el Antiguo Testamento viene esta idea de que si ignoramos a los pobres, nosotros también seremos ignorados en los momentos de necesidad. O podríamos decirlo en términos más mundanos: lo que damos, eso es lo que vamos a recibir. Somos libres de la esclavitud de la ley, no de la ley. Ojo, somos libres de la esclavitud de la ley, pero llamados a usar esa libertad para ser un canal de bendición para otros, reflejando el carácter de amor del Dios que nos concedió esta libertad. Fíjate este detalle:
Dios quiere bendecir y nos da la oportunidad de ser nosotros también canales de bendición. Santiago capítulo 2 habla de no juzgar por las apariencias, y qué llamativo que Isaías 53, la profecía más conocida acerca del Mesías en el Antiguo Testamento, nos habla de un Salvador del mundo que no tendría muchas características que lo harían deseable, al menos según los estándares humanos. Si recapitulamos un poco, Jesús no solo era pobre, sino que su círculo de amistades no era el mejor. Incluso muchos de ellos eran rechazados por la sociedad. Si te pones a pensar también, él murió solo y de la forma más humillante. Aparentemente, si yo lo voy a juzgar desde mis estándares humanos, Jesús fue un fracasado total. Ahora bien, Jesús no demostraba favoritismo de ningún tipo. Es cierto que había gente de buena posición social y económica que lo seguía, pero también había pobres, había excluidos, en fin. Él aceptaba a todos los que venían a él con corazón sincero. Le enseñó a una mujer rechazada por su comunidad al costado del pozo, y también recibió un líder religioso porque ambos compartían la misma característica. Los dos querían realmente saber más acerca del reino de los cielos. Jesús ignoraba la jerarquía tradicional establecida e insistió en poner en práctica lo que era el reino de Dios ya en este mundo. El mundo puede considerar a algunas personas indeseables, pero Jesús mismo se volvió un indeseable para de esa manera mostrarnos cómo funciona la gracia y cuánto desea salvarnos. No importa si sos pobre o rico, talentoso o no tanto, lo que importa es cómo percibís vos al rico, al pobre, al talentoso y al que no lo es tanto. Finalmente, en el reino de Dios, todos somos receptores de su constante amor y gracia, así que ¿por qué ponernos selectivos? Como cada semana terminamos el resumen leyendo un texto de Elena de White. Nuestro folleto traía esta semana 2 párrafos muy lindos. Yo escogí este que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 219, y dice así. El apóstol Judas dice: recibid a los unos en piedad discerniendo. Eso está en Judas 22. Este discernimiento no debe ejercerse en espíritu de favoritismo, no debe apoyarse al espíritu que implica si me favorece, lo favoreceré también. Esta es una política mundana y profana que desagrada a Dios, induce a hacer favores y rendir admiración por causa de la ganancia, manifiesta parcialidad hacia algunos con la expectativa de obtener ventajas por su medio, nos induce a tratar de obtener su buena voluntad por la indulgencia a fin de que seamos tenidos en mayor estima que otros tan dignos como nosotros. Es difícil para uno mismo ver sus propios errores, pero cada uno debe darse cuenta de cuán cruel es el espíritu de envidia y rivalidad, desconfianza, censura y disensión. No hay pecados mayores o menores, porque todos tienen la misma paga. Ahora, la misma gracia es la que posibilita nuestra salvación. Si el Señor, a pesar de todos tus errores, de todos mis errores, decidió darnos la salvación, ¿por qué nosotros deberíamos mirar a otras personas y decir, no, vos no sos tan merecedor como yo? Creo que no tiene mucho sentido esa actitud, ¿verdad? Que el Señor nos ayude para que podamos realmente ser semejantes a Jesús, incluso en el deseo de que los demás se salven, ¿sí? Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos la semana que viene.